Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 8. Aquí son los comienzos de la monarquía, es decir, el reinado de Saúl. Pepeña Muñepenuta con este personaje. Después vamos a ir entrando en cada uno de estos elementos para que descubramos. Hablamos en los cursos anteriores de cada día, más bien de una presentación y decir qué significaba esto de la monarquía, que es el tercero. Recuerden que es la tercera promesa que encontramos en la Biblia, desde el inicio hasta el último libro del Apocalipsis. Nosotros en estos 73 libros encontramos el desarrollo, ¿verdad? Siempre de la monarquía también al final de cuentas. Porque la monarquía viene a ser una estrategia o una forma o un modelo de llevar adelante la comunidad. A esta comunidad que se nos presenta y que se nos está ofreciendo. Es interesante. Pero porque primero era el de la tierra, el de formar el pueblo prometido, y luego entonces esa tierra donde nosotros estamos habitando y donde está el pueblo elegido, tiene que tener una forma de manejarse, tiene que tener una forma de regirse. Entonces, ya se sabe, por lo menos el modelo bíblico es el modelo de la monarquía. Omoñe bueno hinacuri a través de los jueces, ñande ya se llama desde el capítulo 17, o ya cañan de Ambe Gatube Moingui, mañana acá me hina peñana porque tú ves ahí ñande en ese tiempo no había rey. Opear la hoja y página curi la situación. En el capítulo 18:1 upeshama omoñe bueno ese capítulo. En el tiempo, ¿verdad?, de los jueces, que no había rey de Hiporio, pero no la rey, entonces ahí va ahí la situación allí va. Obega tupe capítulo 19 iba y 20, bueno, en el tiempo en que no había reyes en Israel, ese libro en el capítulo 21, versículo 25, te vuelve a resaltar y a subrayar que las cosas no funcionan. En ese tiempo no había rey y cada uno hacía lo que quería. Después continuaba, ¿se acuerdan?, con el libro de Ruth. Son 4 capitulitos muy interesantes, pero aquí hay una cierta esperanza. Ese libro de Ruth también comienza diciendo, en el tiempo de los jueces, así nomás te dice, no te dice que no había rey ni nada de eso, pero hoy Shacán de Ina, que era el tiempo de los jueces, en ese tiempo viene una
una hambruna, no había nada, ¿entienden? Imboria Jupá la gente en el tiempo de los jueces. Es decir, que aquí algo estaba faltando, algo no se estaba haciendo bien. Y aquí nosotros cuando comenzamos el libro de Samuel, en el capítulo 8 justamente nos dice que Samuel ha envejecido, ahora japoná más o menos, puso después a sus hijos como jueces, los nombres, ¿verdad? Joel, Abdías, eran jueces en Beersheba, o ponan de Mabahina históricamente, como para documentar. Y luego, al final, en el versículo 3, te dice, pero ellos no siguieron sus pasos, sino que se dejaron llevar por el afán del lucro y aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Las cosas no van bien. Así, de esta manera, ya no podemos seguir. Indica tú, porque iba ahí la situación. A ver, ella pa mahina, va ella bañan de Jacob, va ella va ñan de Jaipucuina peñan de Netam, va ella va Jaipucuina peñan de Roga, etcétera, etcétera. La situación ya no va más. Es un poco, ¿verdad?, lo que nosotros también siempre, porque la Biblia se lee dentro de la Biblia y la historia es reinterpretada siempre desde la palabra de Dios. Lo que nosotros muchas veces estamos diciendo también, ¿verdad? Entonces, entre comillas, ¿quiénes son los que gobiernan? ¿Quiénes son los que están al frente de las comunidades? Es un llamado profundo, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, para ver cómo vamos a llevar adelante nuestra historia, cómo vamos a llevar adelante nuestra propia vida de comunidad. En el fondo, Upeaina es un modelo de regir la sociedad, es un modelo de regir y de llevar adelante el pueblo de Dios. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Si me faltas tú, Señor, yo no soy nada. Si me faltas tú, Señor, yo no soy nada. Yo no soy nada si me faltas tú. Yo no soy nada si me faltas tú. Aunque pudiera yo hablar todas las lenguas, aunque pudiera conocer todas las ciencias, yo no soy nada si me faltas tú. Yo no soy nada si me faltas tú.
aunque tuviera toda la fe para mover montañas, aunque diera todos mis bienes, también mi cuerpo a las llamas, yo no soy nada si me faltas tú. Yo no soy nada si me faltas tú. Si me faltas tú, Señor, yo no soy nada. Si me faltas tú, Señor, yo no soy En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El viernes pasado el Papa se reunió con el movimiento de trabajadores cristianos quienes celebran su 50 aniversario y les pidió que las desigualdades sociales, las formas de esclavitud y explotación, la pobreza de las familias por falta de trabajo o trabajo mal pagado sean realidades escuchadas en los círculos eclesiásticos. El Papa les ha propuesto un compromiso concreto sobre la cuestión del trabajo. Son un movimiento de trabajadores y pueden ayudar a que sus preocupaciones lleguen a la comunidad cristiana, aseguró el Papa, explicando que es importante que los trabajadores se sientan a gusto en las parroquias, asociaciones, grupos y movimientos, que se tomen en serio sus problemas, que se escuche su llamada a la solidaridad. Además, el Papa insiste en que nadie debe sentirse excluido del trabajo, que no falte el compromiso de promover el trabajo de las mujeres, de animar a los jóvenes a incorporarse al mundo laboral con contratos dignos y no de hambre, de salvaguardar el tiempo y el respiro para la familia, para el voluntariado y para el cuidado de las relaciones. Además, les pidió ahuyentar todas formas de explotación.
Questo non è solo tempo di raccogliere frutti, è anche tempo di seminare nuovamente. Por último, el Papa les explicó que no es solo tiempo de recoger frutos, es tiempo de volver a sembrar, pues la difícil temporada que estamos viviendo nos lo exige. La pandemia y la guerra han hecho que el clima social sea más oscuro y pesimista. Esto, dijo el Papa, les llama a ser sembradores de esperanza, empezando por ustedes mismos, por vuestro tejido asociativo, que vuestras puertas estén abiertas, que los jóvenes se sientan no solo invitados, sino protagonistas con su capacidad de imaginar una sociedad diferente. El sábado, Francisco, en audiencia con los bomberos italianos, les dijo que su profesión recuerda al buen samaritano que muestra caridad y disponibilidad, ayudando al desafortunado en el momento de mayor necesidad, mientras tantos otros, por indiferencia o dureza de corazón, han vuelto la mirada hacia otro lado. El sentido de la dedicación, la disposición, la abnegación, la audacia y la voluntad de sacrificio fueron algunas de las virtudes que el Papa Francisco destacó del cuerpo de bomberos italiano. En el inicio de su discurso, el Santo Padre resaltó el servicio a la comunidad que los bomberos prestan tanto en situaciones cotidianas como en grandes emergencias y recordó la más reciente en Italia, la inundación en la isla de Ischia, pero también las numerosas intervenciones para ayudar a las víctimas de los terremotos, algo de lo que él mismo pudo ser testigo durante sus varias visitas pastorales en Italia. En situaciones de grave peligro, los bomberos arriesgan, reconoció el pontífice, su propia seguridad. Se trata, pues, de una elección personal y consciente que se justifica por su deber de proteger a las personas y a la comunidad en momentos de necesidad. A los bomberos italianos, que representan una de las expresiones más bellas de la larga tradición de solidaridad de este pueblo, el Papa instó a valorar este patrimonio moral y cívico, cultivándolo ante todo en su estilo de vida personal. In effetti la vostra vita è una vita di quelle professioni che hanno il carattere di una missione. La suya es una de esas profesiones que tienen el carácter de una misión de servicio a las personas en momentos de necesidad, desde las pequeñas a las grandes emergencias que pueden producirse, una misión de servicio a la dignidad de las personas que en la dificultad nunca deben ser abandonadas, una misión de servicio al bien común de la sociedad, que especialmente en momentos de crisis, dijo el Papa, como el que vivimos actualmente, necesita fuerzas sanas y fiables que trabajen tenazmente en la sombra. Hoy, como hace casi 500 años con Juan Diego, la Virgen María quiere encontrarse con nosotros. Lo dijo el pontífice el lunes 12 de diciembre en la misa en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. En la homilía recuerda que nuestro Dios conduce la historia de la humanidad en todo momento, que nada queda fuera de su poder, que es ternura y amor providente. Él se hace presente a través de un gesto, de un acontecimiento o de una persona, y no deja de asomarse a nuestro mundo necesitado, herido, ansioso, para asistirlo con su compasión y su misericordia. El pontífice se remonta a casi 5 siglos hacia atrás, cuando en un momento complicado y difícil para los habitantes del Nuevo Mundo, el Señor quiso transformar la conmoción que suscitó el encuentro entre dos mundos diversos en recuperación del sentido y de dignidad, en apertura al Evangelio, transformarla en encuentro enviando a María su madre. Así llegó a las tierras de América Nuestra Señora de Guadalupe, presentándose como la madre del verdaderísimo Dios por quien se cree. Y vino para consolar, para atender las necesidades de los más pequeños, sin excluir a nadie, para arroparlos como madre solícita con su presencia, su amor y su consuelo. Es nuestra madre mestiza. Tampoco en este periodo amargo, repleto de fragores de guerra, crecientes injusticias, carestías, pobreza, sufrimiento y hambre, estamos solos, hace presente Francisco. Y aunque este horizonte aparezca sombrío y desconcertante, que aparezca con presagios todavía de mayor destrucción y desolación, todavía la fe, el amor y la condescendencia divinas nos enseñan y nos dicen que también este es un tiempo propicio de salvación, en el que el Señor, a través de la Virgen Madre Mestiza, sigue dándonos a su Hijo, que nos llama a ser hermanos, a dejar de lado el egoísmo, la indiferencia
y el antagonismo, invitándonos a hacernos cargo sin demora los unos de los otros, ir al encuentro de los hermanos y hermanas olvidados y descartados por nuestras sociedades consumistas y apáticas. Por último, Francisco expresó su preocupación por las propuestas de tinte ideológico o cultural de diversos signos que quieren apropiarse del encuentro de un pueblo con su madre, que quieren desmestizar, maquillar a la madre, y pidió que no permitamos que el mensaje se destile en pautas mundanas e ideológicas. El mensaje es simple, afirmó, es tierno. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? Y a la madre, dijo el Papa, no se la ideologiza. Ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Hemos iniciado los versículos 1 y hasta ahora estamos leyendo hasta el 3. Estamos mirando un poco. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos como jueces en Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Beersheba. Pero, ahí está el adversativo, ellos no siguieron sus pasos, sino que se dejaron llevar por el afán del lucro, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Bueno, aquí nos quedamos, aquí subrayamos y vemos algunos elementos importantes que tenemos que procurar tener en cuenta también. Sobre todo, queremos llegar a este tercer versículo, ¿verdad? Lo primero es una presentación y decirnos Samuel, oye, popámalo, oye, poana, con ella y tu llama ahí. ¿Se acuerdan que también la historia de Samuel era muy interesante? Capítulo 2, como la mujer, ¿verdad? Anná, o sea, la mamá, Anawín, de aquí viene la pobreza, la que espera, la que llora, la que grita, la que implora, ¿verdad? A Dios, porque era estéril. Entonces son elementos. Vean los cursos anteriores, cuando tratamos los primeros capítulos, características de esta mujer. Anná, pobreza, Anawín, pero es esa que está abierta siempre a la gracia de Dios. Peñan de Yara, ¿verdad? Esa es Anna, de ahí viene el nombre, ¿verdad? Ana, los Anawín, los pobres, los que están esperando en el Señor, los que están esperando en Dios. Ponen su confianza plenamente. Y eso es lo que le da fuerza, porque la sea yeroviano lleva peñan de yarometa seca, cierto que después esa fuerza también se manifiesta. Y entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Y aquí, esa primera parte, después de hacerte toda una descripción, quién es Samuel, hoy Pucuy, Oyapo, Getamba, y Oyapo, pero con ella y tu llama, Es mejor decir entonces, no simplemente porque Ituyawin tema, ¿verdad? Sino que porque la Biblia te está queriendo decir que aquí tiene que haber un traspaso. Aquí es la comunidad entonces la que tiene que ayudarse a regir. Es la comunidad la que tiene que estar repensando y que tiene que mirar quiénes están al frente de esa eclesia, quiénes están al frente de esa iglesia, de ese Atihuazú. ¿Verdad? Que Samuel ya envejeció. Ahora alguien tiene que venir a tomar la posta. Te está hablando de la comunidad. Y miren, puso a sus hijos como jueces de Israel. Lo normal, sobre todo si estamos, ¿verdad?, dentro de una sociedad como nosotros, tenemos que entender quiénes son los que siguen los pasos de papá, los pasos de mamá, los pasos de la familia. ¿Quiénes son los que siguen? Y aquí te quiere demostrar que justamente es la misma familia. Nosotros somos quienes debemos seguir, lo que debemos continuar, lo que debemos ayudar a que esto camine, ¿verdad? Esto es lo que nosotros estamos encontrando y esto es lo que nosotros tenemos que procurar, favorecer, en síntesis, eso te está diciendo. Tenemos que favorecer el caminar como comunidad
traspasar el mando cuando ya hemos hecho nuestro camino. Pero ¿quiénes son los que nos van a seguir? Y son justamente los que están con nosotros dentro de la comunidad. Entonces aquí nos hace falta siempre, sobre todo desde una lectura que nosotros hacemos teológica, nos hace falta siempre entender que es ese hijo, ¿verdad? Aquí te presenta Joel, Abías, los hijos de Samuel, ¿verdad? Pero es la misma comunidad que se está lanzando y está confiando en las nuevas generaciones, las que están surgiendo, ¿verdad? Nosotros podemos decir los niños, los jóvenes, apenas ya es, pero tenemos que confiar. Pero fíjense, aquí viene un adversativo, que es el capítulo 3. Pero ellos no siguieron sus pasos, sino que se dejaron llevar por el afán de lucro, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Entonces aquí te está mostrando una situación de ruptura, ¿verdad? En ese seguimiento. Pe oñembo eva ekwe, alleva pe oye eva ekwe pm, pe oye heyava ekwe pm, pendebo kobe pm, pe ya pohanwa, a pm continua hanwa la oñembo eva ekwe pm. Sin embargo, aquí hay un adversativo. El pero es como algo que se introduce, ¿verdad?, dentro de ese caminar. Y entonces nos dejamos seducir. Se dejan seducir, en primer lugar, por el afán del lucro. Es decir, la misma naturaleza, ¿se acuerdan? La serpiente es la culpable, decía, ¿verdad?, Eva. O sea, cuando le está culpando a la serpiente, nosotros con eso sabemos que es la misma creación. Lo que Dios puso a disposición tuya, sin embargo, ahora vos lo estás utilizando mal. Entonces, el afán del lucro. El afán, entonces, por adueñarte de las cosas que, por una parte, no te pertenecen, porque la naturaleza es de todos. Y la naturaleza no vas a llevar en tu bolsillo. Y la mortaja en tu cajón no tiene bolsillo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Yo suelo hacer mucho responso, ¿verdad? A no ser que le ponga un trajecito, o pedazo de trajecito de cola y bolsillo, allí. Pero normalmente cuando nosotros estamos con nuestra mortaja ya ahí en el cajón, la mortaja no tiene ningún bolsillo para llevar nada contigo. La naturaleza es de todos. La riqueza que Dios nos ha dado es de todos. Es para compartirlo, es para, justamente como dice el Señor, produzcan, multipliquen y hagan entonces que esto esté a favor del pueblo, a favor de la comunidad. Volvemos enseguida con más ñande yarñe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. Nos guía tu luz, que en mi vientre está. Todavía no entiendo por qué me escogiste a mí, pero creo en tu palabra que se encarnó dentro de mí. ¿Dónde nacerás, mi pequeño Emmanuel?
hacer tu voluntad. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás, mi niño Jesús. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás, mi niño Jesús. Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, vives en mí, vives en mí. Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, ya estás aquí. En mis brazos estás, mi pequeño Yeshua. En mis brazos estás, mi niñito Dios. El resplandor de tu gloria, llenándome de paz. Eres todo mi Jesús, no hay nada más. Cierra tus ojitos, descansa ya mi amor, que este mundo espera tu salvación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre que viene a nuestro encuentro el profeta Isaías, ya en los últimos capítulos, el tercer Isaías, del capítulo 56, del 1 al 3, luego del 6 al 8. El profeta Isaías, Dios nos salva. Así habla el Señor: observen el derecho y practiquen la justicia, porque muy pronto llegará mi salvación y ya está por revelarse mi justicia. Feliz el hombre que cumple estos preceptos y el mortal que se mantiene firme en ellos, observando el sábado sin profanarlo y preservando su mano de toda mala acción. Que no diga el extranjero que se ha unido al Señor: el Señor me excluirá de su pueblo. Y a los hijos de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y para ser sus servidores, a todos los que observen el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi alianza. Queridos amigos, qué hermoso es lo que el Señor nos está diciendo. Primero nos recuerda, esto es para nosotros la aplicación directa de esta profecía de Isaías a la venida de Dios en medio de nosotros, es decir, la encarnación. Pero para eso nos pide una estrategia importante y una preparación del corazón. La estrategia de comenzar a caminar hacia una verdadera conversión. Y esto es lo que nos está diciendo a través del observen el derecho y practique la justicia. Esta es la condición que el Señor nos va pidiendo. Estamos tan cercanos en este domingo, vamos a estar nosotros votando, queridos amigos, y vamos a votar con B larga a todos aquellos que son corruptos y que siempre estuvieron en la corrupción y ahora se están presentando, ¿verdad?, como ovejitas, como lobos, mejor dicho,
vestidos de ovejitas. Anike yayaoidihina, amígena. Porque aquí nos está llamando justamente a observar el derecho y a practicar la justicia. El derecho y la justicia quiere decir también darnos cuenta de la realidad, porque cada fruto se conoce justamente, ¿verdad? Qué clase de árbol es por ese fruto que está dando. Y el fruto que tenemos actualmente de tanta gente que nos está llevando a la pobreza, pero no solamente una pobreza material, sino que una pobreza también espiritual, una pobreza en los valores y en los principios mismos. Entonces, queridos hermanos, es una linda oportunidad que el Señor nos está dando. Esto quiere decir lo que es preparar la verdadera Navidad, el nacimiento de Dios, el nacimiento de Cristo en nuestra sociedad, en nuestra familia y en nuestros corazones. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, especialmente sobre nuestra nación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, el capítulo 8, del 1 hasta el versículo 9 hasta ahora, ¿verdad? Del pueblo que pide un rey. Nosotros desarrollamos los primeros 3 versículos simplemente, en que Samuel que envejece, Samuel que pone como jueces a sus hijos, el segundo versículo que nos va explicando y nos dice quiénes son sus hijos, Joel, el hijo mayor, y Abías, ¿verdad? Entonces, Yahvé es mi padre, imagínense, y el otro también, Dios, ¿verdad? Joel, Job, la paz, la serenidad, Job, la paloma. Bueno, en fin, todos estos elementos son muy importantes dentro de una interpretación también teológica. Dentro de la Biblia. Todos los nombres son nombres teológicos que tienen también una razón de ser. El mismo nombre, ¿se acuerdan cuando nosotros reflexionamos los primeros capítulos de este mismo libro, el primer libro de Samuel? La mamá Ana que viene, que llora, que pide. Shammá, el Dios que escucha mis ruegos, Dios que escucha mi llanto, Ohendura, porque yo era estéril, yo no podía tener hijos, etcétera, etcétera. Y después ella también le entrega de nuevo a este hijo que se pone al servicio en el templo. Y después ya lo conocemos como juez, lo conocemos como profeta, Samuel, y aquí entonces ya son los hijos de Samuel, a quien él pone. Pero en nuestra historia es interesante, ¿verdad?, cómo se nos presenta siempre la historia de la salvación. Da por este hoy vete en la 100% mía, ¿verdad? Hay situaciones siempre difíciles, siempre encontramos los famosos altibajos en nuestra vida y en nuestra historia. Esta es una realidad. Entonces, por una parte, esto nos tiene que hacer entender nuestras limitaciones y nuestros errores. Es importante esto. Ya lleva que nosotros no somos el famoso Superman, que todo aquí lo podemos hacer y nosotros aquí podemos. Superman. O sea, aquí ñandeña soluciona parte la problema. De por ahí volvemos a hacer ñandeña soluciona según el Superman. Pero sin embargo la Biblia te dice que no hay por ahí la Superman, sino que al contrario. Te muestra al hombre en su debilidad, te muestra al hombre en su limitación, te muestra al hombre, es decir, nosotros, el Adán, el Adamá. El Adam, Adamá quiere decir tierra, dice la Adam, Adamá, en hebreo.
que somos limitados. Diga tú y la ñande yeikoya euverbia lleva sheikwa paoi, shena y cotemei a ver, shena y cotemei ñande yarare. ¿Por qué? Y porque somos limitados y dependemos totalmente, ¿verdad?, de la creación. Dependemos, nuestra vida depende totalmente de Dios, depende totalmente entonces del mismo género humano, de la humanidad, de la comunidad. Por eso es que la Biblia, dentro de su reflexión, siempre apunta hacia el aspecto comunitario. Identificados, necesitados dentro de la comunidad. En cuanto que tenemos tentaciones, por eso es que reflexionando el versículo 3, nosotros encontrábamos esas tentaciones, pero ellos no siguieron los pasos, ¿verdad?, de su papá, de Samuel, sino que se dejaron llevar por el afán del lucro, primera tentación. Es decir, la misma naturaleza, la misma creación que te vislumbra, la misma creación de Dios que te ha ofrecido. En síntesis, cuando el hombre, ¿se acuerdan? En el capítulo 3, el pecado original, cuando Dios le llama al hombre, desde el versículo 10 nosotros encontramos eso, el 8, 9, 10 y va un poco hasta el 13, esos son pasajes esenciales y fundamentales para encontrarnos con nosotros mismos, ¿verdad? Porque Dios le llama al hombre y le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás parado? Mabionde, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde estás? Y desde ahí la respuesta del hombre, lastimosamente, el hombre que se quiere lavar las manos y no quiere asumir su responsabilidad. Ahí señal de Yara, lleva. La mujer que pusiste, que vos pusiste, de la remoña de Yara, ahí se lleva. Entonces, queridos amigos, es tan interesante porque aquí se vuelve a reflejar, ¿verdad?, esa situación. Pero ellos no siguieron sus pasos. Volvemos enseguida con más ñande Yara ñe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No temas, que estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré. Confía, pequeño mío, porque delante de ti caminaré. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo. No temas.
soy tu padre, tu protector, y tú eres mío. Porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo. Porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy tu Padre, tu protector, y tú eres mío. No temas, pueblo mío. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Quiero ser como tú, María, alabar
Cuando estás en tu casa te hallás, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 8, Primera Samuel, capítulo 8, desde los versículos 1 al 3 principalmente. Y decíamos que con este adversativo, el pero, que ellos no siguieron los pasos de su padre, Shammá, el Dios que escucha, sino que se dejaron llevar por el afán del lucro, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Aquí, esta tercera palabrita, ahora queremos mirar un poco y entender. Esta es entonces una consecuencia, cómo el autor sagrado va mirando todos los elementos. Primero, el afán. O sea, esa sería la tentación. Aquí hay un afán, aquí hay alguien pende a picutu, y ahí no poco, y ande veneno, y ahí na, gemoy, porque el poco ser, que sea lleva pende po. Nosotros decimos meter la mano en la lata, decimos nosotros, lleva, remoingue, jaremondaje y segupeina, ¿verdad? Entonces, ese es el afán que surge, el deseo, esa es la tentación, es el engaño. Y entonces, desde aquí, afán de lucro, de apicutuína, noína, afán de lucro. Aceptaron regalos. Aquí ya viene el segundo paso. Primero es un afán, es un deseo, es un buscar, que por ahí podemos tener todo y tenemos todo, ¿verdad? O sea, deseamos. Dentro de la dignidad que estamos buscando, porque todos buscamos vivir bien, etcétera, etcétera. Pero atención. Cuando te habla de la palabra lucro, lucrar, eso entonces ya te está medio dando un golpecito de lo negativo, cuando buscamos el lucro, por el lucro, lucrar simplemente. Queremos lucrar contra, en síntesis, la misma naturaleza, la misma comunidad o esa misma persona que está contigo, ¿verdad? O sea, ya lucrar. Bueno, pero no se queda ahí porque después viene el segundo paso. Se dejaron, además de llevar por el afán del lucro, aquí ya está la aceptación. Aceptaron regalos. El aceptar ya implica más un decir sí a esa tentación. El otro puede ser un afán. Yo tengo un afán, lleva, estoy detrás de eso, estoy procurando. De cierta manera no lo estoy haciendo, no lo estoy consiguiendo, o más o menos todavía puedo dirigir esa fuerza y esa potencia. Pero aquí cuando ya aceptaron regalos. El aceptar regalos es entonces asumir conscientemente y decir, bueno, she allá vos pe tape vea, she piburuga tuya, she dale problema, ve yuga tu ya pola ve bota, mala ve bota. Y ahí entramos entonces en la corrupción, ¿verdad? Ahí estamos vendiendo nuestra propia, entre comillas, nuestra propia dignidad. Ahí nos estamos vendiendo nosotros mismos, ¿verdad? Aceptaron regalos. Y luego termina entonces como consecuencia, y es a donde nosotros queríamos llegar, el tercer elemento dice, pervirtieron el derecho. Pervertir el derecho. Pone pata para arriba, lleva, peñacá un bolleré,
al revés, ¿verdad? Y entonces esto significa pervertir lo que está bien, pervertir el derecho, luego te dice, ¿verdad? Pervertir el derecho, de acuerdo a nuestros antojos, de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestras comodidades, de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y entonces estamos haciendo una perversión total, la perversión contra los elementos negativos, la perversión contra todo aquello que el Señor, ¿verdad?, nos está ofreciendo. Y entonces se vuelve un elemento totalmente negativo, porque estamos haciendo lo contrario, ¿verdad? Ñamboyeré la situación. Y entonces estos tres elementos nos tienen que ayudar a reflexionar también a nosotros. Y por eso este versículo 3, al ambientarnos la situación, al decirnos lo que está sucediendo, va a venir entonces lo restante. Nosotros tenemos del 1 hasta el 9, ¿verdad? Y estamos llegando hasta el versículo 3, con este adversativo que ya nos abre los ojos y nos está diciendo, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos nosotros caminando? Pero ellos no siguieron sus pasos, se dejaron llevar por el afán de lucro, aceptaron regalos, aquí entonces está ya esa libertad y esa manera consciente de actuar, el aceptar, ¿verdad?, los regalos, y luego el hecho de pervertir. Esta ya es consecuencia. Cuando nosotros comenzamos a pervertir el derecho, es cuando al pervertir el derecho. Porque al pervertir el derecho, queridos amigos, nosotros estamos caminando como nuestra sociedad tantas veces está caminando, en la corrupción. Es decir, estamos corrompiendo, estamos destruyendo la misma creación. Bueno, queridos amigos, se dan cuenta que la palabra de Dios, esta reflexión y justamente de los comienzos de la monarquía, nos están presentando situaciones, si hoy las vivimos de esta manera, no es simplemente una consecuencia, sino que es algo que también nosotros estamos produciendo y que después también en el futuro tendrán otras consecuencias. Bueno, queridos amigos, me despido de ustedes, les dejo la bendición del Señor. Que el Señor nos acompañe, nos bendiga, nos ayude. A través de su palabra, para que nosotros podamos también luchar contra todo lo que es perverso, contra todo lo que es pervertir el mismo derecho, que al final de cuentas son consecuencias totalmente negativas para nuestra familia, para nuestra sociedad, para nuestro país. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.